Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Live Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, el bullying. ¿Me acompaña? Abigail Robles. Y hoy vamos a hablar sobre este tema en cuestión del acoso escolar o una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio en la que, desde luego, cualquier alumno, donde es más visto, pues pretende intimidar, someter, amedrentar, atemorizar incluso de forma emocional o físicamente a su víctima, bien sea otro alumno en este caso. Y ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella. Con esto iniciamos. Te escucho, Abby. Claro, el bullying va a ser la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos, de forma intencionada o reiterada por parte del otro. A un grupo de ellos, cuando acude al colegio, el acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe en él y su víctima para conseguir un beneficio, material o no, mientras que el acosador se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos. Entonces, bueno, este es lo que va a sufrir el acosado y el cual va a afectar directamente a su salud o incluso en situaciones extremas, conductas o autodestructivas. Y se va a tratar de una forma de violencia que puede pasar desapercibida para los padres y las autoridades, que suele naturalizar como cosas de chicos, cosas de niños, sin importancia y restarle, pues sí, la importancia de esto. Sin embargo, este fenómeno social puede ser o puede causar enormes daños emocionales y psicológicos en la víctima, además de alentar y normalizar el ejercicio de la violencia en el abusador. Y el bullying puede ser llevado a cabo por una o más personas, quienes dedican esfuerzos sostenidos al acoso, la burla, la intimidación física, la humillación pública de la víctima. Y eso lo podemos ver más en las escuelas. Así es. Algunos expertos han especificado algunos tipos de bullying. El verbal, el físico, social, el ya llamado ciberbullying y el bullying sexual. Estos son los tipos básicos, se supone, de bullying. Y bueno, también existe el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación social, la coacción, la exclusión social, la intimidación, las amenazas, el ciberbullying y el acoso físico. Te escucho, Avi. Claro, Luis, y bueno. Las causas del acoso escolar residen ante todo en el abusivo, que generalmente víctima a su vez de padres abusivos, hogares disfuncionales y probablemente una carga de violencia. Y como puede ser quizás en una casa, en el hogar, le hacen burla, sufre de bullying. ¿Y qué es lo que va a hacer? Puede llevarlo a la escuela, puede ir y dañar psicológicamente o físicamente a esta persona. Sus razones para el abuso pueden ser de distinto tipo, desde un reclamo inconsciente de afecto, envidia del niño que abusa o distintas dinámicas cercanas a la psicopatía, que denotan una preocupante ausencia de empatía. Además, muchos abusivos pueden presentar distintos grados de enfermedades mentales o de otras que son emocionales. Por otro lado, el clima de la institución educativa puede ser más o menos propicio para el bullying. Instituciones demasiadas rígidas en las que un orden implacable impide la comunicación entre los alumnos y docentes, o por el contrario, instituciones sin ningún tipo de orden y disciplina. Puede ser favorables para el surgimiento de este tipo de conductas. Y es como lo mencionaba, a veces también puede haber bullying o pueden hacerle daño psicológicamente a los docentes, no simplemente a los niños. ¿Cuántos niños no hemos visto que se sienten orgullosos de decir, ay, es que hoy hice llorar a mi maestro? O sea, ¿qué les pasa? ¿Y hasta qué grado pueden llegar a hacer eso? ¿Cuánta falta de atención han de tener en sus hogares o violencia como para que puedan hacer? Y esto lo vemos de secundaria o en el bachillerato. ¿Cuántas burlas no le hacen al docente? Que porque no sabe o demás cosas, cuando el docente tiene su manera de explicar, tiene de dar clases. Entonces también hay tanto en los alumnos con alumnos o los alumnos con los docentes. Y también puede haber
en los docentes que quizás no tuvieron una infancia tan favorable y pueden agarrársela con un niño, puede humillarlo en frente de sus compañeros, puede hacerlo sentir menos. Creo que también debemos de poner alto y debemos de marcar con foquitos rojos cuando ya vemos a alguno de los padres, si nos están escuchando, que tienen hijos, debemos de ver, debemos de no tomarlo a la ligera. Así es sorprendente ese caso y yo creo que pues, también puede suceder en muchos empleos quizá. Em, y es que este tipo de violencia escolar pues se caracteriza por tanto pues por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que pues, es ejercida por un agresor más fuerte, como bien ya lo comentábamos. Eh, es común que el acosado pues viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre nervioso, triste y solitario pues en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede traer pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin un límite de edad. Suelen ser más propensos al acoso escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden contar con el síndrome de Down, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Tourette, en fin. Claro, pueden ser bastante las consecuencias del bullying y son realmente serias, obviamente, y por un lado naturalizan la violencia, la crueldad, la injusticia en el ámbito escolar, permitiendo que dentro de la generación haya desde temprano la terrible dinámica entre víctima y victiminario. Entonces los abusadores reproducen afuera de casa el dolor y el sufrimiento que padecen en su núcleo familiar. Y así ante una inacción del sistema y la defensión de la víctima, se le refuerzan al abusador las conductas violencias y crueles, en el lugar de enseñarles desde temprano a identificar y rechazar las dinámicas sociales patológicas. La peor parte de las consecuencias del bullying le toca a la víctima sometida a una tortura física, emocional y psicológica que va a dejar huellas en su formación, la destrucción de la autoestima, el desarrollo de fobias sociales y la sensación de culpa, que son algunas de las consecuencias posibles cuya identificación y tratamiento requieren a menudo ayuda terapéutica, incluso una vez llegada a la adultez. Además, hay consecuencias a más breve plazo, como las conductas violencias por parte de la víctima, que es cansado obviamente vivir con el miedo, la indefensión que empuja a conductas criminales, como a menudo ocurre en los tiroteos y asesinatos masivos de las escuelas estadounidenses. Y hemos visto tantísimos casos que sí pasan y que eso termina en que el niño termine en el hospital. ¿Cómo es posible que haya padres que permitan que pase esto? También puede ser por falta de atención, porque los padres no están con ellos, porque los padres trabajan, porque sí, o sea, no tienen la atención suficiente, o si la tienen, quieren más, quieren más, quieren más, y a fuerza se debe de hacer lo que el niño quiere, entonces también va a creer que como lo están tratando así en su hogar, quieren que sean tratados así en la escuela. Y efectivamente, los individuos víctimas del bullying pues pueden presentar algunos de los pues, siguientes síntomas. Alteraciones del sueño, trastornos de la alimentación, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, falta de apetito, pensamientos destructivos como lo es el deseo de morir. En muchos casos, las víctimas deben ser conducidas a terapia para tratar pues todas estas marcas psicológicas dejadas por la agresión. El acoso escolar es igual que otras formas de maltrato físico. Produce secuelas biológicas eh, y desde luego mentales. Especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano del Hospital Louis H. en Canadá sugieren que las víctimas acosadas son más vulnerables al padecer problemas mentales como trastorno de estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen. Y hay un acoso muy especial o muy este, que sí se debería tratar aparte y es el acoso escolar homofóbico.
el cual refiere a cualquier clase de daños hacia las personas, tanto psicológico como físico, inclusive moral, por tener o aparentar tener una orientación sexual diferente a la que debería de tener por su sexo. Eh, la violencia escolar está definida por obstáculos y aislamientos. Así lo plasma Ángela Gaza en el fenómeno de la exclusión social, indicando que en los obstáculos se encuentran determinadas personas para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de alguna o varias de las opciones consideradas como fundamentales para su desarrollo humano. Bien, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, Avi. Claro, pues ya hemos visto que es un tema realmente interesante y que no debemos de dejar así, al como a lo normal, de que es normal, ¿no? Debemos de prevenir el acoso, debemos ayudar a los niños y explicarles que el acoso o cómo debemos de enfrentarlo de manera segura, decirles que eso es algo inaceptable, asegurarnos de que los niños no sepan cómo, que no sepan aceptar esto y que sepan cómo recibir la ayuda y decirles que no es algo normal que otras personas estén haciendo eso, o nada más, o no nada más a esos niños, sino que vean que hay bullying que otros niños le están haciendo a demás niños. Entonces, también debemos de mantener abiertas las líneas de comunicación, hablar con los niños de forma regular, escucharlos, conocer con qué tipo de compañeritos se está juntando, preguntarles cómo les va en la escuela, comprender sus preocupaciones. También debemos de hacer que tengan o hagan lo que ellos gustan, lo que aman, las actividades, los intereses, los pasatiempos especiales pueden estimular la confianza, ayudar a los niños a hacerse amigos y protegerlos en situación de acoso. Debemos dar el ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto, porque no simplemente, eso es algo muy importante, porque no vamos a decirle, ay, es que tú debes de tratar así, cuando el padre o la madre o el hermano está tratando de una forma incorrecta o inaceptable a las otras personas y va a decir, ¿cómo me estás exigiendo esto a mí cuando tú no lo haces? Y obviamente los niños pues van siguiendo ese patrón de los padres, van viendo y pues ellos lo van haciendo. Entonces yo creo que también está en los padres, en los adultos, en decir, si no quiero que pase esto, pues voy a hacer para que mi hijo, o debemos de hacer lo correcto para que los niños no aprendan eso. Debemos también de mejorar muchas cosas para que los niños se den cuenta de qué es lo correcto y de qué no es lo correcto, de que hay límites, qué cosas se deben y qué cosas no se deben de hacer. Así es, debe de existir y debe de, desde luego, predominar la congruencia. Eh, hay un sistema de prevención de pues de este asunto, ¿no? La prevención primaria, la cual, pues, es desde luego, como lo mencionas, es responsabilidad de los padres y de la sociedad en conjunto, inclusive de los medios de comunicación, en la forma de la autorregulación respecto a determinados contenidos, ¿no? Eh, y otro es el caso de la prevención secundaria, la cual consiste en adoptar medidas concretas sobre la población de riesgo. Esto es, pues desde luego los adolescentes fundamentalmente promoviendo un cambio de mentalidad respecto a la necesidad de denuncia de los casos de acoso escolar, que desde luego hay muchos que no son denunciados, aunque desde luego no sean víctimas de ellos. Hay inclusive espectadores. Y sobre la población directamente vinculada a esto, eh, el profesorado, en fin, muchísimas personas que intervienen. Asimismo, hay una prevención terciaria y esta está formada por medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar. Los centros educativos deben o debiesen contar con protocolos de actuación establecidos para estas situaciones de bullying y asimismo promover programas y campañas de prevención e intervención para reforzar la capacidad de detectar y actuar frente a estos casos de bullying. Bien, te escucho, Avi. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal, es totalmente gratis, así como de activar las notificaciones para que usted pueda seguir todo nuestro contenido y no se pierda de nada. Puede dejarnos un me gusta y si desea más contenido puede dar clic en los enlaces en la descripción de este video. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Avi, gracias a usted siempre
por escucharnos y sin más nos escuchamos el próximo viernes con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.